Saludos, doctor. Este es mi video explicando la anatomía de los huesos de la mano. Yo soy Wendy Orozco, estudiante de primer semestre de medicina para el ELOA. Para entender esta anatomía de los huesos de la mano debemos saber que se dividen en tres partes óseas, que serían los huesos del carpo, 8 huesos, metacarpo 5 y las falanges 14. En total serían 27 huesos. La posición anatómica en la que se estudia estos huesos es con la porción palmar o volar hacia el frente. Empezando por los huesos del carpo, tenemos dos hileras, una hilera superior y proximal y una hilera inferior o distal. Para aprendernos sus nombres tenemos una mnemotecnia chistosa que dice S, escafoide semilunar, pipi, piramidal pisiforme, tan tan, trapecio, trapezoide y grande y ganchoso. Em, Estos huesos, como podemos ver, tienen una forma cúbica, entonces van a tener 6 lados, donde la cara anterior y la cara posterior no van a ser articuladas, puesto que es la que está en contacto con nuestra piel, se puede decir, ni tampoco van a ser articulares las caras de los huesos de los extremos de las hileras. Empezamos con el hueso escafoides, donde tiene 3 caras articulares y 3 caras no articulares. En la cara anterior tiene esta superficie saliente que se le conoce como tuberosidad del hueso escafoides, donde se inserta el ligamento colateral radial del carpo, una cara posterior rugosa sin inserción, una cara superior em, que se articula con el hueso radio, una cara inferior con dos superficies articulares para el hueso trapecio y trapezoide, una cara medial con dos superficies igual para el hueso semilunar, el hueso grande, y una cara lateral que la podemos ver aquí, que tiene este surco porque lo caracteriza por donde pasa la arteria radial o poider. El siguiente es el hueso semilunar, en donde tenemos una cara anterior que se caracteriza por esta de aquí, que es la fosita del semilunar, una cara posterior rugosa que no tiene articulación, la cara superior que se articula con el hueso radio, la inferior que se articula con el hueso grande y el hueso ganchoso, una cara lateral que se articula con el escafoides y una cara medial que se articula con el piramidal. Ahora tenemos el hueso piramidal, donde por su cara posterior se relaciona, no se articula, se relaciona con el disco articular de la cabeza del cúbito. Por su cara inferior se articula con el hueso ganchoso, por la lateral con el semilunar, por la cara anteromedial con el hueso pisiforme, por eso hay esta superficie cóncava, y por su cara posterior tenemos esta superficie saliente que se llama cresta del hueso piramidal, por donde se inserta el ligamento colateral cubital del carpo. Ahora tenemos el hueso pisiforme, en donde podemos ver que viene del griego pisum, que significa guisante por su forma. El único hueso que se articula por su cara posterior es con el hueso piramidal. En su cara lateral vemos que tiene este surco que se conoce como surco cubital, por donde pasa la arteria radial. En su cara anterior tenemos la inserción de dos músculos. Por su parte más superior, por el flexor cubital del carpo, y por su parte más inferior, por el músculo abductor del Aquí podemos ver al hueso pisiforme, aquí al flexor cubital del carpo y aquí al abductor del meñique, como les había dicho. Ahora vamos con la hilera distal o inferior. Tenemos esta curvatura saliente que es el tubérculo del hueso trapecio, por donde se desliza el tendón del músculo flexor radial del carpo. Una cara superior para la articulación con el escafoides, una inferior para la articulación con el primer metacarpiano, una medial para la articulación con el hueso trapecio y con el segundo metacarpiano. También tenemos una cara posterior y una lateral que son rugosas pero no tienen articulación. Ahora tenemos el hueso trapecio, en donde su cara anterior y posterior son rugosas pero no tienen articulación. La cara superior está articulada con el escafoides, la inferior tiene dos superficies articulares para el segundo metacarpiano, la medial para el hueso grande y la lateral para la articulación con el hueso trapecio. El hueso grande se dice que es el más voluminoso y el más articulado dentro del metacarpo. Tiene una cabeza, un cuello y el resto del cuerpo. En la cara anterior tenemos la inserción del músculo flexor corto del meñique y el oponente del meñique. En la cara posterior tenemos este accidente óseo que es como un cacho y se dice que es la apófisis del hueso grande. La cara superior se articula con el hueso semilunar. El inferior tiene 3 superficies de articulación para el segundo, el tercer y el cuarto metacarpiano. La cara medial se articula con el hueso ganchoso y la lateral con el escafoides y el trapezoide. Ahora el hueso ganchoso, también conocido como uncinado. Esta tiene 2 bases no articuladas y 3 caras articulares. En la base anterior tenemos a este gancho que se conoce como gancho del hueso ganchoso, donde se inserta el flexor corto del meñique y el oponente del meñique.
En la base posterior, que no está articulada, que sería la de acá abajo, es una superficie rugosa. Las tres caras articulares. Tenemos aquí la cara inferior con dos superficies articulares para el cuarto y quinto metacarpiano, la cara lateral para articulación con el hueso grande y la cara superomedial que se articula con el hueso piramidal. Algo súper importante es que los huesos que les acabo de mencionar se los conoce como macizo óseo carpiano. Ya. Cuando nosotros ponemos nuestra mano así, podemos ver que aquí queda como que un canal. Esto se lo conoce como el canal carpiano, el cual está limitado por el tubérculo del hueso escafoides y trapecio y medialmente por la eminencia del hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Cuando por encima de esto se forma esta lámina fibrosa ósea que se le conoce como retináculo flexor, se transforma en un conducto, el conducto carpiano. Por debajo atraviesa el nervio mediano, tendones de los músculos flexor superior y profundo de los dedos y el flexor radial del carpo. Aquí tenemos el retináculo flexor que les había dicho y si ven por aquí hay un conducto. Este es el conducto. Ahora vamos con el metacarpo, el cual se conoce como el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Estos toman su nombre desde el más lateral hasta el más medial. Podemos ver aquí estos huesitos pequeñitos que son huesos semoideos, reciben su nombre debido a su forma como semillas de sésamo, los cuales sirven para inserción muscular y de tendones. Los huesos del metacarpo tienen características comunes entre sí, pero también individuales. Entre las comunes tenemos que todos tienen una base que es la más proximal que se articula con los huesos del carpo y también metacarpianos los vecinos. El cuerpo o diáfisis que tiene una forma prismática, es decir, tres caras y tres bordes, y son cóncavos en la parte acá palmar, y una cabeza. La cabeza que es la parte distal que tiene en forma de cóndilo como podemos ver y que se articula con las bases de las falanges proximales. Ahora vamos con sus características propias. El primer metacarpiano es corto y grueso y como podemos ver no está articulado con otro metacarpiano, pero sí con el hueso trapecio. El segundo es más largo y está articulado con el trapecio, el trapezoide e incluso el hueso grande. Y el tercer metacarpiano, como podemos ver aquí. El tercer metacarpiano es del eje central y está articulado con el hueso grande, el segundo y el cuarto metacarpiano. El cuarto metacarpiano está articulado con el hueso grande ganchoso, el tercero y el quinto metacarpiano. Y el quinto metacarpiano, el cual es el más móvil, está articulado con el hueso ganchoso y tiene una tuberosidad para la inserción del músculo extensor cubital del carpo, que es como por aquí. Ahora vamos con las falanges. Hay 14 falanges, 3 en cada dedo, excepto en el dedo pulgar. Aquí solamente hay una falange distal y una proximal. Se diferencia de las otras falanges porque estas son más voluminosas. Las falanges proximales, que serían las verdes, se articulan por su base con el metacarpiano mediante una cavidad glenoidea. Tiene un cuerpo diáfisis y en su cabeza termina en una tróclea relacionada con la base de la falange media. Una tróclea es como que un poquito salida. Ya. Las falanges medias tienen una cabeza con la misma configuración que las falanges proximales, pero su base posee dos vertientes separadas por una cresta. ¿Para qué? Para que se inserte la tróclea. ¿Ya? Las falanges distales que tienen la misma configuración de la base que las falanges medias, pero su extremo distal, es decir, acá, como podemos ver, es más ancho y convexo, y su cara anterior es rugosa y saliente como que en forma de herradura, y aquí es donde se inserta la matriz unguial, o como conocemos también, aquí tenemos a las uñas. Finalmente, podemos ver aquí en un atlas virtual de anatomía los huesos de la mano. Aquí tenemos a los huesos del carpo, los del metacarpo y las falanges. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar aquí el disco de la articulación cúbito-carpiana que les había dicho. También se ve aquí el pisiforme. Tenemos al gancho del hueso ganchoso, al tubérculo del trapecio, etcétera. Y bueno, Doc, esta ha sido mi explicación sobre la anatomía de los huesos de la mano. Muchas gracias.